días. ¿Les parece si iniciamos con una oración? Padre, Dios Todopoderoso, podemos venir a ti a implorar por tu misericordia, a rogarte y clamarte porque nos hables a través de tu palabra, y lo podemos hacer porque tenemos una relación especial, porque estamos en Cristo, y podemos venir a ti a pedirte estas cosas. Y hoy te pedimos, Señor, que uses a tu siervo y que aquellas personas que han llegado hoy hasta acá, que puedan escuchar y además puedan ser transformados por medio de tu palabra. Que las verdades que vamos a hablar, Señor, sean unas verdades que entren no solamente al conocimiento y al entendimiento en la mente, sino que se pongan por práctica. Esto te lo pedimos, lo clamamos, esto te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, tu Hijo Jesucristo. Amén. Continuamos en Colosenses capítulo 3. Vivimos una época un poco difícil para las familias y para las relaciones humanas. En realidad las relaciones están siendo atacadas o azotadas por vientos, si pudiéramos decir así, como por huracanes de egoísmo, de orgullo, de materialismo, de indiferencia. El cristiano, sin embargo, tiene una responsabilidad en medio de todo eso. Tiene la responsabilidad de ser un ejemplo fuerte delante del mundo que está viviendo. Tanto, ya lo vimos, en la esfera familiar como en lo social. El cristiano debería tener en mente de agradar a Dios en todo, y para ello puede hacerlo viviendo controlado por el Espíritu Santo y de conformidad a su palabra. Y de esto es lo que nos vamos a dedicar hoy. Vamos a estar en la carta a los Colosenses, otra vez estudiando la palabra de Dios, y es lo que quiere Pablo en esta carta. Quiere que nosotros seamos transformados. De hecho, muchos de ustedes ya lo han sido en las últimas 2 semanas, o inclusive desde que comenzamos la carta. No podemos decir que las últimas 2 semanas simplemente, pero las últimas 2 semanas en particular tocaron temas importantes para todos nosotros, por el tema de las mujeres, de los hombres, de las mujeres o maridos, de los hijos, de la obediencia. Todo esto creo que ha sido de beneficio para cada uno de nosotros, y todo esto se puede lograr porque estamos en Cristo. Es porque nos encontramos ahí. Si recuerdan, el versículo 18 del capítulo 3 dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Eso se puede hacer porque las mujeres están en Cristo. De otra manera es muy complicado. Lo mismo cuando habla a los maridos: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Otra vez, es porque estamos en Cristo. Igual la relación de hijos y padres. Luego Pablo da un mandamiento a los hijos. Hijos, les dice: hijos, sed obedientes. Y esto hablamos la semana pasada: a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Y luego les habla a los padres: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y estas relaciones, o estas 2 instrucciones primarias o principales, o las que trabajamos y que tenemos hoy, tienen una diferencia grande con la siguiente instrucción. A pesar de que están en el mismo texto, en el mismo contexto, tienen una diferencia, porque las 2 primeras son instrucciones domésticas dadas por Pablo para el matrimonio, la familia, pero la diferencia está en que fueron instituidas por Dios mismo. Dios nos dio esas instrucciones. Ahora, la esclavitud, no. La esclavitud, que es la tercera de ellas, no. Las relaciones entre maridos y esposas, o entre padres e hijos, sufrió una distorsión, y por eso es que Pablo tiene que hablar.
y como consecuencia es la consecuencia de la caída, es la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Pero inicialmente esas relaciones eran buenas relaciones sanas, buenas, diseñadas por el mismo Creador. En cambio, la esclavitud no. Es realmente la esclavitud una consecuencia de la caída. Nunca fue la intención de Dios que un ser humano llegara a ser tratado como propiedad de otro, o ser vendido como si fuera una mercancía cualquiera, o que se le quitaran todos los derechos. De hecho, en la esclavitud se le quitaban todos los derechos y toda la dignidad a las personas. Entonces leamos el texto que tenemos delante de nosotros. El texto que vamos a estudiar hoy comienza en el versículo 22. Dice: siervos, obedecer en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien recibís. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Luego el capítulo 4: amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Hablemos un poco de la esclavitud. Aquí dice siervos, y en realidad la palabra es duros, esclavos. Hablemos un poco de la esclavitud para poder entender este pasaje. En el tiempo de los romanos abundaban los esclavos. En el tiempo del Imperio Romano había muchísimos esclavos. Los historiadores hablan de cantidades diferentes, ninguno se pone de acuerdo, pero se cree que constituían al menos un tercio de la población, o de pronto la mitad de la población del Imperio Romano eran esclavos. Era parte de la vida. Si la mitad de la población son esclavos, quiere decir que si nosotros estamos en esta iglesia, la mitad esclavos y la otra mitad no. O al contrario, la mitad esclavos y la otra mitad no. La mitad es un porcentaje grandísimo. Son muchas personas. Abundaban los esclavos en el imperio. La esclavitud era parte común de la vida de ese entonces. Y ese día, o la esclavitud tomaba todo el trabajo, es decir, que piensen en los trabajos que hacen normalmente las personas. Todos los diferentes trabajos, pues los estaban haciendo los esclavos. De hecho, los esclavos eran los que hacían casi todas las actividades. Eran los doctores, eran los médicos, eran los músicos, eran los maestros, eran los artistas, eran los contadores, los abogados, los ingenieros. Casi todos los trabajos eran realizados por los esclavos. De hecho, estaba mal visto para los amos hacer los trabajos. Legalmente, los esclavos no eran considerados como personas, eran herramientas de sus amos. Aristóteles los clasifica como cosas, como herramientas vivas, así él se refiere a los esclavos. Los romanos clasificaban los implementos de tres maneras: el articulado, el inarticulado y el sin sonido. Y los articulados eran los esclavos, los implementos en las fincas, así hablaban los romanos en ese entonces. Por eso podían ser comprados, podían ser vendidos, podían ser heredados, podían ser intercambiados o tomados para pagar una deuda, o en caso extremos dejarlos inclusive morir. Los dejaban morir cuando se compraba una hacienda, por ejemplo, porque si estaban muy viejos decían: no, este ya no es muy bueno, no me va a servir, pues que se muera. Era una herramienta rota para esas personas. Sus amos tenían poder ilimitado para castigarlos si quisieran. Algunas veces lo hacían inclusive de forma muy severa por infracciones que ni siquiera lo merecían, eran muy ligeras. Sin embargo, no todos los esclavos eran personas sin educación. Hablamos de que eran doctores, algunos de ellos, o sin eminencia social, algunos de ellos se relacionaban muy bien. La educación de los hijos muchas veces era realizada
la educación de los hijos de la aristocracia era realizada por esclavos, estaba en manos de ellos. Llegaban algunos de ellos inclusive a ocupar puestos importantes en la administración de las haciendas. Así era, porque no todos los que eran esclavos habían nacido en la esclavitud, por eso sucedía, sino que muchos eran, por ejemplo, prisioneros de guerra, o algunos otros eran simplemente secuestrados de sus pueblos de origen, simplemente los habían tomado de allá, fuera cual fuera su nivel social o educativo. Sin embargo, durante el tiempo del Nuevo Testamento, la esclavitud estaba comenzando a cambiar. La gente se había dado cuenta que si mantenían a los esclavos contentos, eran más productivos. Entonces muchos de los amos tendían a tratarlos con un poco más de flexibilidad, como hoy en día los trabajadores tratan a sus empleados de una forma especial para que si el trabajador está contento es más fácil que el trabajador trabaje mejor. No era raro, por ejemplo, que un amo le enseñara a un esclavo su propio oficio, y algunos amos y esclavos se volvían íntimos amigos. Entonces, hay que tener en cuenta, esa es la esclavitud, y hay que tener en cuenta que dentro de las Escrituras no encontramos ningún lugar que ataque directamente a la esclavitud. Si lo hubiera hecho, las insurrecciones resultantes de estos esclavos habían sido seguramente aplastadas brutalmente, si alguien hubiera dicho que no, porque es que era toda la población. El mensaje del Evangelio en realidad hubiera sido confundido con un mensaje de justicia social, si eso hubiera sido. En lugar de esto, lo que hizo el cristianismo es que atacó al mal de la esclavitud como tal, es decir, a cambiar el corazón del esclavo y a cambiar el corazón del amo. Esa es la idea. La respuesta de Pablo a esta institución, que es en realidad una institución infame, yo no estoy para nada, ni la estoy aprobando, no estoy de acuerdo con eso, pero no fue una sublevación violenta, lo cual podría simplemente haber generado mal con mal, a ver que las personas hubieran regresado a eso. Y ni siquiera Pablo denuncia la esclavitud como institución, más bien lo que está haciendo acá es que enfoca la cuestión desde la perspectiva individual, desde cada una de las personas, desde el esclavo creyente y desde los amos creyentes. Insta a todos, tanto esclavos como amos, a que venzan con el bien el mal. Romanos 12, 21, tengan ahí en Colosenses, pero simplemente Romanos 12, 21, nos lo dice. No seas vencido por el mal, sino vence con el mal, el bien con el mal. Vence el bien vence con el bien el mal. La solución que él propone no es la emancipación social de los esclavos, sino una acción poderosa del Evangelio que debe tocar la vida de estas personas, de los esclavos como de los amos, para hacerlos mejores, más eficientes en el trabajo y más considerados en las relaciones. Y eso es lo que está sucediendo en Colosenses. La esclavitud está comenzando a cambiar, estaban mejor tratados. De hecho, cuando leemos este texto que dice siervos, póngase a pensar quién está escuchando. Le está hablando a los siervos que estaban ahí. Cuando están en la iglesia, cuando están reunidos leyendo, a ellos eran a los que les estaba hablando. Pablo manda esta carta a la iglesia, la empiezan a leer, y cuando las personas les están escuchando, hay personas de todo tipo, tanto esclavos como amos, como libres, como todos. Y vamos a ver un poco en este pasaje cómo Cristo extiende esa llenura al tema de los siervos y de los amos. Y algunos me dirán, bueno, aquí ya me perdí, yo ya no quiero poner más atención, estamos hablando de esclavitud, la esclavitud no existe. Ya no tenemos esclavos, este texto no me toca, yo tampoco soy amo, no tengo propiedad de ninguno.
Bueno, le tengo buenas y malas. Buenas noticias para algunos y malas para otros, porque hay un paralelo, y este paralelo moderno existe entre los empleados y los jefes. Las relaciones de hoy entre patronos y cristianos y empleados cristianos se pueden comparar con las relaciones entre esclavos y amos. La comparación la podemos justificar no diciendo que los esclavos y los empleados son iguales. Eso no lo podemos decir, porque no es cierto. Pero hay que tener en cuenta estas cosas. Síganme en esto. Dice, los empleadores, por la compensación económica, compran el tiempo de las personas. ¿Sí o no? El empleador compra su trabajo durante 8 horas, o las que sean, pueden ser 9, 10, las que esté trabajando, que se encuentra alguien trabajando para otra persona, debe hacer todo lo que le pidan. No son esclavos, es decir, pero son personas que no están libres de hacer todo lo que les provoque, sino que están a la disposición del empleador. En este pasaje encontramos un principio muy importante. Es, si usted es un empleado, su responsabilidad es agradar y obedecer a su jefe en todo, como si lo hicieras para el Señor. Vamos, veamos el texto, miremos el texto otra vez. Los siervos. Dice, obedecer en todo a vuestros amos en la tierra. Pablo, ¿de qué lado está? Piense cómo estas palabras pudieron haberle sonado al siervo. La mitad, pensemos la mitad, dice, ¿cómo que les obedezcamos en todo? Esclavos obedezcan a sus amos terrenales en todo. El apóstol habla de esa obediencia, de la obediencia de los siervos a los amos. Por supuesto, no está Pablo fomentando la sumisión o hacer órdenes que sean inmorales. Eso nunca, ni lo dijo Pablo, ni lo va a decir, o hirientes. Y sin embargo, todo abarca muchas cosas. Obediencia en todas las cosas, obedecer en todo a vuestros amos. Amos en la tierra es literalmente señores según la carne. Esa es la idea de amos en la tierra, los señores. Y no es válida, hay que tener en cuenta esto, en asuntos espirituales. Yo hice el ejemplo de poner acá la mitad y la otra mitad esclavos, pero en la iglesia, en Colosenses, los amos y los esclavos eran iguales, eran los mismos, no había ninguna diferencia. Muy a menudo se pedía a los esclavos en el trabajo que hicieran cosas desagradables. Entonces, por eso es que este mandamiento es muy difícil, especialmente cuando se vincula con la siguiente frase: no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor. No para ser vistos. El griego vistos literalmente quiere decir hacer un servicio que es realizado para la impresión en presencia del dueño. Un dueño que solo está, cuando está el dueño ahí, es que el empleado trabaja. Cuando el jefe está presente, es que el empleado trabaja. Es decir, trabajando con honestidad todo el tiempo. Y esa es la idea, y no solo cuando está el jefe dando vueltas. Todos conocemos eso. Todos. Inclusive desde el colegio. Piensen en el colegio, aquellos que están en el colegio cuando están en clase de gimnasia y el entrenador no está mirando. Miren cuántas flexiones, hagan 20 flexiones y el entrenador no mira. Yo lo recuerdo perfectamente. Había un test, el test de Cooper, no sé si a ustedes les tocó, lo han escuchado, es un sufrimiento, 13 minutos de dolor. Y el hombre contaba las vueltas, había que darle unas vueltas a la cancha de fútbol. ¡Oh, qué dolor! Pero no era sino que se fuera y ya descansaba. ¿Cuántas hizo? Yo hice las que tenía que hacer, 9 vueltas, yo creo que era doble límite o no. Bueno, no, es algo que muchas personas hacen. Cuando el jefe no está, entonces se toman las cosas más fáciles. Algunos no hacen
no trabajan tan perfecto cuando está el jefe, no está el jefe ahí o no está nadie mirando. Piensen en el trabajo en casa. Están barriendo, pero este último pedacito yo ya no lo quiero ni más. Metámoslo aquí debajo. Yo recuerdo inclusive más adelante, los jefes se iban de viaje trabajando y siempre que los jefes se iban de viaje, los ratones hacen, ¿cómo? ¿Los gatos hacen fiesta o los ratones? Algunos hacen fiesta. La idea es que hacen fiesta y entonces era el tiempo de ese era el comentario, era el tiempo del almuerzo de ministro. No sé si ustedes han escuchado esa expresión. Un almuerzo de ministro entonces es 2 horas. 1 hora, mientras los jefes no están, almuerzo de ministro. Y todo el mundo estaba haciéndolo así porque ellos no estaban. Pero esto no debe ser. El servicio debe ser con sinceridad de corazón y con todo el corazón. Esto es un alto llamado para todos nosotros. Hay tareas sí que son placenteras, pero también hay desagradables. Hay tareas aburridas, hay tareas que son retos, que son desafiantes, menores o interesantes, pero todos hay que hacerlas con toda la energía, con todo el corazón, ya sea que el hombre, el jefe, o la mujer hombre, la mujer jefe, que esté presente o no esté presente. El cristiano trabaja para una empresa y debe dar testimonio, no solo cuando lo miran, sino todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no agradamos a los hombres, sino, miren el texto que dice, como para los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo, con temor a Dios. Agradar a los hombres denota el querer agradar a los hombres sacrificando los principios, diferentes tipos de principios. A veces esto es común, por ejemplo, en un supermercado, mientras no está el supervisor, todas las personas están ahí, converse, nadie está trabajando. Y apenas el supervisor llega, ahí mismo todos están como unas abejitas trabajando, agradando a los hombres simplemente. Y de todas formas, cuando no están agradando a los hombres, entonces están charlando o chismoseando, haciendo cualquier cosa. He conocido personas que se han metido en problemas por eso, porque simplemente no trabajan duro o no trabajan todas sus horas, y cuando lo hacen así lo llaman regalados. Ustedes son regalados. Algunos cristianos, trabajadores inclusive cristianos, se la pasan criticando esto, o sin embargo no tampoco obedecen al Señor. Yo recuerdo inclusive cuando estaba en el seminario, gente que les dan un trabajo de hay que mover sillas, hay que organizar mesas, tienen trabajo las personas y son seminaristas. Quiere decir que ellos conocen este principio. Son seminaristas y hablan de todo, hablan de la Biblia, se ponen a discutir y no es que esté mal hablar de la Biblia, pero no es el lugar. Están gastando su tiempo que deberían estar trabajando porque les están pagando, y la gente se queja. Los empleadores decían: yo no quiero seminaristas. No quiero seminaristas, yo quiero personas que vengan y trabajen. Qué difícil, ¿no? Haga lo que haga, hágalo con todo su corazón, trabajando para el Señor, no para los hombres. Ya que, ¿por qué se debe hacer eso? Dice ahí: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirves. ¿Sí lo notan? Hay una recompensa. Es el Señor a Cristo al que está sirviendo. Es una realidad que debe inspirar el trabajo diligente en las personas. Hay un misionero que se llama David Brainerd, por ejemplo, que llevó la palabra de Dios a los indios de Delaware, no para ser visto. Nadie supo sino después de su muerte. Pero allá llevó
la palabra de Dios allá. La tarea que haga, cualquiera que ella sea, lavar pisos, lavar ollas, lavar sartenes, todo hacerlo para el Señor. Y la mayoría, y usted diría, bueno, yo tengo mi trabajo diario, no estoy viajando a lugares especiales, ni estoy llevando el evangelio, no estoy atendiendo enfermos, no estoy atendiendo moribundos. Algunos de nosotros dirían, bueno, yo hago cosas que parece que no importan nada a la sociedad, que no agregan nada al plan de Dios. Algunos piensan que esto es simplemente un trabajo, que eso no me da nada, estoy manejando un bus, por ejemplo. Algunos simplemente cogen un poco de papeles, los miran, una firma y pasan para el otro lado, otro papel, firma y pasan para el otro lado. Otros simplemente hacen huecos, los rellenan. A veces uno no puede ver nada noble o no ve nada noble en sus tareas. Sin embargo, está sirviendo a Dios con esa actividad mientras trabaja. Esta es la verdad. Esa es la verdad que transformó la suerte del esclavo cristiano en el mundo antiguo. Sus tareas insignificantes eran en realidad nobles cuando se hacían para Cristo. Piensen en eso. Debido a esto, los esclavos cristianos inclusive mejoraron su precio, claro, porque ahora sí trabajaban, están trabajando para el Señor. ¡Qué buen esclavo! ¡Qué buen trabajador! Yo quiero 2 de esos. En el mercado de esclavos seguramente así se hacía. El versículo 22 dice, temiendo al Señor, el esclavo pagano sirvió a su amo porque estaba atado por el miedo. El esclavo cristiano servía mejor a su amo porque temía a Dios. Trabajar duro en nuestras tareas desde el corazón trae gloria a Dios. Miren ahora el 23, sobre la base de ese corazón dispuesto a servir, la expresión de corazón, que encontramos ahí en el 23, hacerlo de corazón, significa del alma. Como diríamos nosotros acá, con el alma, no, hágalo con toda su alma, trabaje con todas sus fuerzas, como para el Señor y no para los hombres. Es decir, el cristiano debe hacer su trabajo secular como si Dios estuviera en ese momento ahí. Piensen en esto, piensen, Dios está aquí, en este instante, en su trabajo, está ahí y está. ¿Cómo cambiaría eso su forma de trabajar? Pablo hace nos da 2 razones por las que un siervo debe obedecer a su amo, y ya mencioné uno. Primero, por la recompensa, esa recompensa que da el Señor. Esto es lo que debe motivar su trabajo, en lugar en donde esté, no importa quién sea su jefe, no importa cuál sea su trabajo, no importa cuál sea la paga, porque algunos dicen, no, es que me pagan muy poco, entonces trabajo menos. No importa cuál sea la paga, el Señor le recompensará, esa es la promesa. El énfasis aquí está en la actitud, no importa en la paga, no importa en el trabajo, cualquiera que él sea, trabaje para el Señor en primer lugar. Por lo tanto, la actitud de su labor debe ser excelente, porque hay una futura recompensa. La recompensa será en proporción a la obra realizada. Dice ahí, además que dice, el 24 dice, sabiendo. Este verbo, o este participio, digamos, está en una forma que puede referirse al hecho de que estas instrucciones eran bien conocidas por los creyentes, que del Señor recibiréis la recompensa de nuestra herencia. El Señor mismo, el Señor Jesucristo, es en sentido final quien ha de premiar a cada uno de los creyentes. Hay una recompensa, de modo que el cristiano debe procurar agradar a Cristo y no a los hombres. El verbo que encontramos ahí mismo, recibiréis, es el futuro también, y tiene una forma, voz media, quiere decir que alguien va a recibir de alguien, recibiréis de alguien, y ese alguien es el Señor. Tenga en cuenta que los esclavos de los hombres no recibirán ninguna recompensa. Los esclavos de Dios recibirán la recompensa.
Los siervos de Cristo son los que van a recibir la recompensa, porque a Cristo servís, dice. Y el verbo otra vez, servís, probablemente está en imperativo, en la forma, tiene dos opciones, yo creo que es un imperativo. El texto también omite, en el original, en la Reina Valera dice porque, o en la Biblia de las Américas dice es a, de modo que yo creo más que la lectura de servir a Cristo, al Señor, de ese 24. Es a Cristo el Señor, o porque a Cristo el Señor a quien servís. A Cristo el Señor sirves, servir a Cristo el Señor es la mejor traducción. Los siervos deben practicar la justicia al igual que los amos, eso también es importante. Acá entra la segunda razón por la cual un siervo debe obedecer a su amo. Ya vimos la primera, la positiva, ahora vemos la negativa. La negativa es que Dios no hace acepción de personas. Si el esclavo no escucha, ya, que no importa que sea esclavo, si el esclavo no escucha la amonestación y no hace la voluntad del Señor, recibirá la consecuencia de su mala conducta. El hecho de ser cristiano no los exonera. Dios no va a tolerar la injusticia de parte de los siervos ni de los amos, pues Él no hace acepción de personas. Romanos 2:11, Efesios 6:9, Santiago 2:1. No hace acepción de personas. Entonces, para los siervos o empleados, la exhortación es esta: obedezcan y trabajen como si lo hicieran para el Señor. Háganlo de corazón, sabiendo dos cosas. Uno, recibiréis recompensa de Él. Y si no lo hacéis, recibiréis la disciplina apropiada. Hay que hacerlo, hay que trabajar. Ese es el resumen de estos pocos versículos, del 24 y el 25. La justificación del trabajo de los creyentes es agregar a Dios dentro de la ecuación y trabajar para Él. ¿Por qué? Porque va a recibir una herencia como recompensa. Es al Señor al que está sirviendo, y cualquier cosa que tenga que hacer, cualquier persona que haga lo malo será recompensado por su error. No hay favoritismo, la recompensa será buena o mala dependiendo del rendimiento. Hay que trabajar. Todos los creyentes, aunque estén bajo el perdón final de Cristo, tendrán sus obras juzgadas. Así es. Todos debemos comparecer. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno pueda recibir lo que le corresponde, por las cosas que sean buenas, por las cosas que sean malas. 2 Corintios 5:10. Por eso es que esto se puede ver de buenas noticias, como una buena noticia, como una mala noticia, dependiendo de cómo lo viva su vida cristiana, viva su trabajo. Para el esclavo cristiano del primer siglo, esto fue en gran parte una buena noticia, porque bajo la ley romana un esclavo no podía heredar nada, pero ahora él trabajaba duro y sabía que había una herencia. Para él aprendió que podía recibir una herencia, una recompensa que no tenía de otra forma. Dios recompensará a los trabajadores fieles. Esto debe ser un estímulo para todos los que estamos aquí, para ustedes, para mí, cualquiera que sea lo que usted haga. Yo les digo, Dios es buena paga. Dios es buena paga. De hecho, paga tan bien que cuando llegue al cielo va a decir, uy, ¿por qué no serví mejor? ¿Por qué no serví más? ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo afecta esto mi vida o mi ética de trabajo, digámoslo así? Piensen en esto, primero deberíamos pensar en esto, que se intenta estar a la altura de la enseñanza bíblica con respecto al trabajo. No necesariamente todo va a ir bien. Aprendí esto en diferentes momentos de la vida. De hecho, estando durante una conferencia en la iglesia donde estábamos, hacían conferencias de pastores y yo trabajaba, necesitaba trabajar y muchas horas, 16 horas por día. Hay momentos en que uno quiere irse a descansar, ya después de 16 horas, ya no más.
tenía unos jefes que también eran estudiantes, compañeros de estudio, y ellos no les parecía a veces suficiente, hay que seguir. La conferencia de pastores era brutal, querían más horas, y estaba en el lugar correcto, estaba haciendo el trabajo correcto, pero no era tan fácil. Puede pasar, a veces sucede así, uno es la vida, así se da, pero igual no quiero con esto decir que usted no haga su trabajo, igual lo tiene que hacer. Además, esta enseñanza no es tampoco un llamado al exceso de trabajo o la adicción al trabajo, al workaholic, alcohólico igual, sí. Aunque la ética bíblica es correcta, el capitalismo, como vivimos en este país, que tiene el sistema capitalismo, es fácilmente pervertido por la adoración al trabajo. Desde los siglos XIX, XX y XXI se han presentado argumentos teológicos para incrementar la riqueza, el poder y la explotación de los trabajadores, y esto ha ocurrido en sociedades cristianas de tiempo. En Inglaterra, por ejemplo, los niños fueron maltratados y explotados a un grado increíble. Hay explotación más sutil, pero igual es mortal. Los males irónicos de una autoexplotación en los hábitos de trabajo obsesivos afectan a casi todas las familias. Eso hay que tenerlo en cuenta. A veces es trabajo, y tampoco esa es la ética cristiana. Otro aspecto a tener en cuenta en relación al trabajo es que los cristianos deben ser los mejores trabajadores. Esto es lo difícil. Algunos piensan que hablar de Dios es poner a Dios primero, como les decía acerca de estos, pero no ponen sus horas en el trabajo. Como les comentaba acerca de los seminaristas, también ellos discutían doctrinas acerca de cualquier tipo de doctrina. No había necesidad de poner una especial, lo que habían aprendido en el día, y luego en el trabajo ahí se discutía y se hacían unas discusiones interesantísimas, pero el trabajo no se hacía, o no se hacía de la misma forma, porque mover una mesa es diferente hablando que callado. No es que está mal hablar, como les digo, pero sí está mal hablar cuando me están pagando para trabajar. Creo que hoy es muy fácil hacer la diferencia como unos buenos trabajadores. Hay muchos lugares en donde la gente gasta tiempo en muchas cosas. Están en el Facebook, o están simplemente en el internet, o están haciendo cualquier cosa, están en asuntos personales, están revisando correo de su familia, de su mamá, cuando deberían estar trabajando. Pero si trabaja y todo el tiempo trabaja, la gente lo va a notar. Los cristianos deben ser los mejores en actitud, los mejores en confiabilidad, los mejores en integridad. Todos los que trabajamos, todos de ustedes los que trabajan, deben ser fieles, trabajadores, o si no, están pecando. Además, por último, debe darse cuenta de que no existe una nobleza intrínseca en el trabajo ofrecida a Dios. Gerard Manley Hopkins lo expresó de esta manera, dice: golpeando un yunque, aserrando una viga, lavando una pared, conduciendo caballos, barriendo, fregando, todo le da a Dios algo de gloria. Si estar en su gracia lo haces como tu deber, ir a trabajar dignamente le da a Dios una gran gloria, así como comer con agradecimiento y templanza también le da gloria. Es tan grande que todas las cosas le dan gloria si la hacen para Él. Entonces, hermanos míos, háganlo. Bueno, eso es con los siervos. Ahora vamos a hablar de los amos o de los empleadores. Esta es una exhortación para los amos o empleadores, el versículo 1 del capítulo 4. Dice: amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo.
Primero trata, o primero habla o pide tratar a los siervos con justicia, la primera porción, y luego pide o lo da, dice la razón, porque hay que recordar que los amos también tienen que dar cuenta a Dios. Ellos también tienen que dar, son responsables, los patronos son responsables ante Dios igualmente. De hecho, la relación de un patrón con sus empleados nos muestra cuál es su relación de él mismo con Dios. El patrón debe ser justo con el empleado, porque él también está bajo sujeción. El patrón debe actuar con rectitud, porque también él tendrá que dar cuentas a Dios. Amos, empleadores, provean a sus esclavos lo que es correcto y justo, porque saben que también tienen un amo en el cielo. Así debe ser. Recuerde que bajo la ley romana los esclavos no tenían ningún derecho. Así que estas palabras que nos está dando Pablo acá, o que les estaba dando Pablo a los colosenses, era algo extraño, algo para estas personas difícil para entender, especialmente a ese nuevo creyente. Además, las condiciones sociales de esos tiempos, para esas condiciones debió haber sido bastante difícil. El amo intentó proporcionar a sus esclavos lo que es correcto, lo que es justo, y corría con esto el riesgo de ser igualmente tratado mal por sus compañeros, al igual que los cristianos hoy, o los jefes cristianos hoy lo deben hacer con los suyos, puede causarles inconvenientes. El amo o jefe cristiano debe tratar a los que están bajo su supervisión de la misma manera que ellos esperan ser tratados por el Señor de señores. Un hombre, Michael Cassidy, no sé si han escuchado su nombre, no estoy muy de acuerdo con sus doctrinas, pero en Sudáfrica fue un líder evangelista, es blanco, de raza, que luchó por los derechos de los africanos, pero él en medio de esta lucha, tanto los blancos como los negros se fueron en contra de él, pero él siguió con su misma ética de trabajo constante en medio de una persecución, tanto de la derecha como de la izquierda. ¿Qué es lo que guía al amo o al empleador para trabajar de esa forma? Tienen el mismo Señor, es decir, que tanto el amo como el empleador, el amo, empleador, siervo o empleado, todos tienen el mismo Señor. ¿Quién tiene, miremos en el texto, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo? Esa es la realidad. Saber que tiene un amo en el cielo. Dijo Alexander McLaren, otro teólogo de hace muchos años, dice: si tratamos de cumplir ese mandamiento durante 24 horas de servir o de ser un buen líder, probablemente no será su vaguedad de la que nos quejemos. Perdón, algunos han pensado, lo voy a decir de otra forma, algunos han pensado que esto es demasiado vago, y dice McLaren: si tratamos de cumplir ese mandamiento durante 24 horas, probablemente no será su vaguedad de las que nos quejemos. No sé si les quedó claro, pero para mí estaba claro hasta ayer. Empleadores, si realmente se dan cuenta de que deben responder ante Dios por la manera en que lo hacen, condúzcase con sus empleados de la mejor forma. Esa es la idea. Le preocupará que les paguen adecuadamente. Usted está preocupado por sus enfermedades, por la de sus cónyuges, por sus hijos, por su educación. Amos o empleadores, esclavos o empleados, una cosa sí es segura de todo esto: ignore los consejos del apóstol y nunca conocerá la plenitud de la vida. Nunca conocerá la plenitud de la vida, ni de manera doméstica ni de manera profesional, sin importar que tenga éxito. Ignore
sus consejos y siempre faltará algo. Jesús es la plenitud del universo. Quiere que tengamos unas vidas llenas en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones personales o profesionales. Justino Mártir escribió en el siglo II estas palabras. Dice: nuestro Señor nos instó con paciencia y mansedumbre a sacar a todos de la vergüenza y los deseos del mal. Y esto tenemos que mostrarlo. Es el caso de muchos que han estado en contacto con nosotros, quienes fueron vencedores y transformados de personas violentas y tiránicos, ya por haber observado la constancia de sus vecinos cristianos o de haber observado la maravillosa paciencia de los viajeros cristianos cuando hacían negocios con los cristianos. Esto, lo que está diciendo este hombre, es la vida, el ejemplo de cada uno de nosotros causa un impacto en las vidas de otras personas. En la medida que las personas trabajan con nosotros, nuestro ejemplo no solamente nos trae plenitud a nosotros, sino nos ayuda en el Evangelio. Si es un cristiano, su vida debe observarse de forma práctica, en el contexto del hogar, con su esposa, si usted es una esposa con su marido, si es un padre con su hijo, con su hija, si es un empleado con su patrón, si es un patrón con sus empleados. La vida cristiana se manifiesta en nuestra vida personal y en su vida social. Su vida cristiana debe tener un impacto, esa es la idea. Si fracasamos ahí, si fracasamos en esas relaciones, fracasamos en todas. La sociedad no se afecta simplemente por programas de gobierno, por políticas, por filosofías humanas. La gente solamente puede ser transformada por hombres y mujeres que han sido transformados, por hombres y mujeres nuevos. Esa transformación y efecto comienza desde la casa. Hermano y hermana que se encuentra hoy acá, ¿cómo es su conducta? ¿Cómo es su responsabilidad dentro del hogar, dentro de las relaciones familiares? Obedezca a estas instrucciones, siga estas instrucciones. Dios solo aceptará la obediencia a su palabra, y esa es la manera como podemos estar plenos en él. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, por las instrucciones que en ella encontramos acerca del trabajo, acerca, Señor, de la familia. Gracias, Padre, porque ellas nos ayudan a vivir una vida que te honra, que te glorifique, y te pedimos, Señor, que estas instrucciones que tú nos has dejado allí sean en realidad aplicadas a nuestra vida y transformados, que seamos transformados a la imagen de Jesucristo, que en realidad seamos cambiados. Padre Santo, esa es nuestra oración, te lo pedimos, que la escuches, que lo puedas hacer. Usa esta palabra para transformar la vida de cada uno de los hermanos hoy acá, en el nombre de Jesús.